Entonces digamos que por esa razón estuvo penada. Después vendría el tercer tipo de teatro, que sería la comedia del arte, y ahí encontramos en este caso que había espacio y personajes. Ahora, ¿qué va a ser lo chistoso dentro de la comedia del arte? En la comedia del arte no había un guión, las personas llegaban, se ponían de acuerdo tras bambalinas, o sea, atrás, oye, tú vas a ser el malo, tú vas a ser el bueno, yo te mato, yo hago esto, aquello, y entonces lo representamos, ¿no? Algo así como cuando ustedes les toca exponer y tienen que hacer todo atrás, ¿no? Digamos que más o menos así sería la situación de la comedia del arte. Y entonces digamos que la comedia del arte tiene algo importante y para esto pasamos a un pizarrón interactivo, ¿no? Cuando la comedia del arte empieza a trabajar, buscaba siempre una situación en donde representar sus obras y entonces aquí recurrimos a lo siguiente, iban a las casas antiguas. Si alguno de ustedes, en este caso, tiene alguna tía o alguna abuelita que tiene una casa así ya muy vieja, pues sencillamente puede darme la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que son casas que por lo regular siguen este patrón. Entonces digamos que tenemos división en dos. Para poder encontrar las casas antiguas tienen una puerta totalmente gigantesca. Y entonces, ¿para qué la quieren? Pues no sabemos, pero sencillamente es una puerta totalmente grande, ¿no? Después de eso viene la parte de construcción, que sería acá donde están los cuartos donde habitan, y finalmente una zona totalmente lejana, la cual tendríamos ahí para pollos o criadero de situaciones, que incluso las personas antiguas lo conocen con el nombre de corral. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues fácil. En este caso, las compañías de la comedia del arte rentaban el corral solamente. ¿Para qué? Para poder poner su escenario. Ponían de este lado un templete, bueno, una especie de templete, ellos se escondían atrás, aquí en esta zona, y entonces las personas hacían algo. Los dueños de la casa obviamente tenían que recibir cierto privilegio económico y entonces sacaban 7 sillas y entonces ponían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí están las 7 sillas. ¿Por qué? Pues porque no había muchas, pero pues era lo importante, ¿no? Y ahora, ¿quiénes ocupaban las 7 sillas? Estaban reservadas para los familiares o bien para las personas que podían pagar. ¿Por qué razón? Porque la comedia del arte duraba 4 horas. Y entonces, ¿qué pasa con esas 4 horas? Podríamos pensar, no jueguen, esa cosa es aburrida, o sea, ¿cómo voy a estar 4 horas ahí si incluso no aguanto la clase de una? Pero pues recordamos que no hay wifi, no había Messenger, no había WhatsApp, entonces pues las personas acaban sus labores a las 2 de la tarde y pues ver una obra de teatro pues era algo totalmente para entretenerte, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esta situación? Entonces las personas que tenían cierto dinero pagaban para estar por las sillas y de ahí es donde surge el famoso concepto de primera fila. ¿Por qué? Pues porque eran las personas que podían encontrarla. Ahora, ¿qué pasa si yo no tenía dinero para sentarme o para pagar el boleto de primera fila? Pues no había ningún problema, o sea, así como en el Vive Latino, pues ibas a donde te alcanzaba la situación, ¿no? Los actores estaban allí y entonces, digamos, es un periodo de 4 horas que va a ser muy largo. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Vendrían como las bisabuelitas de las palomitas de maíz, obviamente no eran palomitas, y entonces, ¿qué les vendían? Fácil, les vendían carne de gato seca, o sea, para poder pasar allí, digamos, tus palomitas eran carne de gato y vino exageradamente muy pobre o muy barato para poder pasar toda esta situación de la obra de teatro. Estos tipos entonces, digamos así, los dueños de la casa se aseguraban de tener cierta ganancia económica. Entonces ahí se repartía toda la situación, ¿no? ¿Qué va a ser lo bueno de esto? Pues de que a estos tipos se les olvidó, ¿no? Si aquí tenemos la casa de nuevo, la entrada, entonces está aquí el teatro, se les olvida algo. ¿Qué hay al lado de una casa? Pues la respuesta es simple, ¿no? Otra casa. Y entonces los dueños de la casa que estaban al lado ponían sus sillas y pues podían ver de gratis. Obviamente no solamente había una, había varias casas al lado y entonces estos tipos sin pagar nada estaban viendo totalmente. De ahí surge a lo que vimos la clase pasada, en la cual recuerdan que les puse que estaba el escenario, estaba en este caso la primera fila que viene evolucionando de aquí para acá y después vendrían todos los primeros, los preferentes, todo eso, el primer piso, el segundo piso y entonces de estos tipos que están acá nacen los famosos palcos. ¿Por qué? Pues para alejarte de la chusma y poderlo ver, ¿no? Y ahí tendríamos la definición ya completa del teatro como tal. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Pues esta comedia latina se vuelve importante por esa parte. Ahora, no solamente